Amada Iglesia, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Un gozo, una alegría estar una vez más con ustedes. Agradeciendo a la misericordia de Dios, estamos en este día en la casa del Señor, que Dios nos ha bendecido dándonos esta casa, para que en este lugar sea exaltado, levantado el nombre del Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. No sin antes también dar gracias a mi esposa y a mis hijos que ponen el hombro para hacer realidad esta bendición de estar en directo transmitiendo, para que seamos edificados en la palabra del Señor. Y agradecer a ustedes como iglesia que están orando, intercediendo por mi casa, para que seamos nosotros llevando la palabra del Señor y a través de la tecnología lleguemos a cada uno de vuestros hogares y a donde podamos llegar a través del mensaje del Evangelio. En Éxodo capítulo 32 versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Permítanme transmitir este mensaje, este consejo. No voy a hablar de un mensaje que nos dé aliento, que nos dé esperanza en medio de esta pandemia que estamos pasando. Ya lo hemos dado en algunas semanas anteriores, algunos videos. Al igual que hay otros siervos de Dios, pastores de mucha edificación para cada una de nuestras vidas, en las cuales he sido edificado. Llámese nuestro pastor que ya está en la presencia del Señor, Adrian Rogers, nuestros pastores que todavía están en vida, como son John MacArthur, Chuy Olivares, Miguel Núñez, Paul Washer. En la presencia del Señor está el pastor David Wickerson, al igual que mi padre espiritual, Gilla Ávila. Y muchos más. Hay muchos ministros, siervos de Dios que a través de diferentes mensajes nos han dado consejos, nos han dado diferentes puntos de vista que nos han animado, que nos han dado fuerza a confiar en Dios en medio de esta pandemia, y al mismo tiempo son ministros de sana doctrina. Pero en esta mañana quisiera hablar un mensaje a la iglesia, un mensaje que nos confronte de cómo debe ser nuestro diario vivir, cómo debe ser nuestro diario caminar en la palabra del Señor. Y el tema de esta mañana le he titulado características de una iglesia sin ley y en desorden, basándonos en Éxodo capítulo 32 versículo 1. Vuelvo a repetir la lectura cuando dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El Señor Jesucristo nos enseña que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 23. Y esa es la razón por la que vamos a hablar de este tema de que nos ayude a identificar, tal vez haya ese tipo de características que nos esté llevando lejos de ser un verdadero adorador, y a lo mejor estemos cayendo en una vida sin ley y en desorden. Aquel día glorioso en que Israel salió de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios, recibieron de Dios uno de los más grandes dones que el hombre puede recibir, y es la libertad. Muchos podemos decir que disfrutamos de este día glorioso, que el Señor Jesucristo nos sacó de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Referente a la libertad religiosa, a los israelitas, después de salir libres de Egipto, les costó mucho entender esto. La libertad que recibieron era de Dios, era su libertad, la libertad de Dios que les estaba dando a ellos.
Dios los liberó para que vivan en su libertad, en la libertad de Dios, para ser esclavos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos hizo libres. No es la religión la que nos hace libres, ninguna religión salva, solo Cristo es el que salva. Escrito está, la palabra de Dios dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que solamente Jesucristo es el único que puede reconciliarnos con el Padre. El hombre reconciliado con Dios, el hombre reconciliado con el Padre eterno a través del Señor Jesucristo. Porque el único que vino a esta tierra, creció, murió y resucitó es Jesucristo. No hay otra forma de llegar al Padre. Pero en Romanos nos dice claramente, en la traducción lenguaje actual dice: ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Una ley nos libra de otra ley. Fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo, para someternos a ella. Si decimos que somos libres, hemos sido liberados de la ley del pecado para someternos a la ley de Dios. Porque muchos creen, lamentablemente, que son liberados de la ley del pecado para hacer lo que se les viene en gana. Y esto no es así. La Biblia no dice eso. No dice que hemos sido salvos, libres del pecado para hacer lo que nosotros queramos, sino que Dios nos hizo libres a través de Cristo Jesús para someternos a la ley de Dios. ¿Y en dónde encontramos la ley de Dios? En su palabra. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 dice: el tiempo del que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Imagínese usted, 430 años de vivir bajo esclavitud, donde salían a trabajar bajo esclavitud, llegaban a descansar los israelitas bajo esclavitud. 430 años produjo en los israelitas tal apego, tal inclinación a las costumbres de Egipto, que aún cuando salieron a la libertad y estaban camino del desierto hacia la tierra prometida que Dios les prometió dar, libres y lejos de aquellas costumbres, seguían pensando igual y practicando mucho de lo que habían aprendido en Egipto. Salieron de Egipto, pero camino a la tierra prometida seguían practicando las costumbres de Egipto. Dejaron Egipto, pero se trajeron consigo con ellos las costumbres egipcias. Israelitas de nombre, pero egipcios de corazón. Esta es la razón que a Dios le era preciso comenzar una transformación de corazón y de pensamiento en su pueblo. Era necesario que haya ese cambio de mentalidad. La libertad que Dios les dio fue inmediato, pero la transformación de su mente y de su corazón llevaría tiempo. Cristo nos hizo libres, amada iglesia, cuando por la gracia de Dios el Señor nos dio la oportunidad de ser sus hijos, cuando reconocimos que éramos pecadores y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, y Él nos perdonó y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Fuimos libres de ese momento. Salimos en libertad de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Pero también debemos saber que a Dios le está costando mucho transformarnos. Hay muchos cristianos que no se dan cuenta que fuimos libres, que no se dan cuenta que ya son libres de la esclavitud del pecado, pero a pesar de haber sido cristiano tal vez algún tiempo y es cristiano y sigue la misma vida pecaminosa, déjeme decirle que no entendió que Dios le hizo libre para que usted viva en libertad, ya no en la esclavitud del pecado, sino en la libertad de la vida del Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos que se llaman cristianos primeramente dan mal testimonio y hacen quedar mal el testimonio de Cristo,
porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Eso es lo que estaba sucediendo. Ellos ya eran libres, pero sin embargo seguían con las viejas costumbres que venían trayendo de Egipto. Para eso Dios envió su ley. El pueblo de Dios salió de Egipto sin la ley, hasta cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Como Israel no tenía la ley de Dios, el pueblo vivía en completo desorden. Cuando un cristiano no estudia la palabra de Dios, vive sin ley. No hay ley que controle, quien le guíe, quien le dirija su vida. Y vive ese cristiano como él quiere. No se somete a la ley de Dios en su palabra. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Permítanme leer en la versión Dios habla hoy. Este mismo versículo dice, Proverbios 29, 18: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Sin ley y en desorden, el pueblo, uno, no sabe esperar. Vamos a volver a leer Éxodo 32:1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sin ley y en desorden, un cristiano no sabe esperar. Un pueblo no sabe esperar. Una iglesia no sabe esperar cuando no hay ley y viven en desorden. Dice ahí, viendo el pueblo que Moisés tardaba. Cuando el pueblo no tiene ley, no sabe esperar. ¿Qué le dijeron a Aarón cuando Moisés tardaba? El pueblo le dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. En otras palabras, el pueblo le presionó a Aarón y le dijeron: mira, Aarón, Moisés a lo mejor ya está muerto y no nos importa. Aquí vemos a un pueblo que mostraron un desinterés total hacia aquel que había tomado la decisión de dejar todo por tal de guiarles a la libertad bajo la dirección de Dios hacia la tierra prometida. ¿Dónde está Moisés? No sé, ni nos importa. Aarón, levántate y haznos dioses, es lo que dijeron el pueblo. Cuando no hay ley, el pueblo no sabe esperar. Aplicando a nosotros, pregunto: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nuestros siervos o ministros nos hablan la verdad de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos hablan la palabra de Dios? ¿Oramos por ellos? ¿Aceptamos la disciplina de Dios? ¿Buscamos a Dios y no al hombre? ¿O los rechazamos y buscamos un liderazgo que no sea tan legalista? Porque hoy está de moda llamar de legalismo a la santidad. En la casa de Dios, en el altar, ¿qué anhela mi corazón? ¿Anhela escuchar palabra de Dios? ¿Quiero escuchar mensajes motivacionales o mensajes de entretenimiento? ¿O quiero yo tener programas que me entretengan? Como por ejemplo en el altar existan payasitos, programas con payasitos, con predicación, o mejor dicho, mensajes motivacionales, músicos que nos entretengan, escenografías con lucecitas psicodélicas, con cámaras de humo. Dicen que para Dios, y dicen es que para Dios hay que ser la excelencia. ¿Qué es lo que anhela en mi corazón? ¿O quiero que en el altar, en el púlpito,
o quiero escuchar un mensaje o predicación con pañitos de agua tibia que alcahuetee tus pecados, donde te digan que no importa si eres adúltero, si estás viviendo en adulterio, que donde te digan que no importa si estás viviendo en fornicación, porque la unión libre es fornicación, o no importa que la vida pecaminosa en la que estás viviendo, con tal que traigas tus diezmos y ofrendas al altar, eso es todo, con eso le agradas a Dios. Pregunto, ¿con eso le agradamos a Dios? Donde no hay ley, el pueblo se desenfrena. Donde no hay palabra de Dios, el pueblo hace lo que quiere. 2, sin ley y en desorden, el pueblo evade la autoridad puesta por Dios. Lamentablemente, cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando solamente estamos escuchando los que nos dicen los que están predicando, lo que nos dicen los que nos están enseñando, será que esté en la Biblia o no, y nunca escudriñamos, el pueblo evade la autoridad puesta por Dios, hace lo que quiere. Aquí vemos que el pueblo ignoró a Moisés. ¿Quién era la autoridad de Dios puesta en ese momento por parte de Dios? Moisés. Pero el pueblo sin conocimiento evade la autoridad puesta por Dios. Desconocieron la autoridad que Dios le dio a Moisés. Pero viene una situación. ¿Por qué se acercaron a Aarón? Aarón, símbolo de ignorancia espiritual. Moisés, símbolo de la ley de Dios, que en ese momento estaba ausente. No esperaron e ignoraron a Moisés debido a que él no hubiera permitido que ellos hicieran lo que hicieron con Aarón. Moisés no lo hubiera permitido. Por eso fueron con Aarón. Ignorar los principios de Dios, ignorar la ley de Dios, hacer un lado a su palabra, trae consecuencias desastrosas. Ignoraron a Moisés y fueron con un líder que sí les hicieran lo que ellos querían. 3, sin ley y en desorden, el pueblo se rebela. Las consecuencias de ignorar o desobedecer la palabra de Dios comenzaron a manifestarse en rebeldía. Rebeldía es igual a ir en contra, ir en una forma contraria hacia la ley de Dios. Los israelitas no se acercaron hacia Aarón a sugerirle algo increíble. No le dijeron a Aarón, ¿qué opinas? ¿Qué opinas que hagamos un becerro de oro? No se acercaron a sugerirle o a pedir opinión en cuanto a fabricar el ídolo. No. El pueblo le ordenaron, le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Levántate, haznos dioses. El pueblo no sugirió, el pueblo exigió un ídolo. ¿Se dan cuenta? Las costumbres de esclavitud de 430 años todavía estaban en la mente y en el corazón. Estaban sin ley y en desorden. Eran el pueblo que Dios liberó, pero todavía querían adorar ídolos. Es triste. En la actualidad, muchos en la iglesia de hoy se sienten seguros de su cristianismo, practicando cosas en sus vidas sin antes de confirmar en oración y con sus pastores si lo que hacen es espiritual o no. Muchos toman decisiones sin preguntar, sin consultar, sin poner en las manos de Dios la dirección, sin buscar la dirección de Dios, y toman decisiones que después vienen en consecuencias fatales. Porque hay decisiones en las cuales Dios no está de acuerdo. En su palabra dice no, pero sin embargo dice no, pero es que Dios es bueno, entonces yo hago. Y vienen después las consecuencias y luego nos enojamos contra Dios, le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? Por ejemplo, la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Hay muchachitas que por no obedecer los mandamientos de Dios van y tienen relaciones sexuales, fornican
Y producto de esa fornicación va a llegar cualquier momento que va a quedar embarazada. Pero ¿qué es lo que primerito dice la muchacha? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me castigas a mí? Pero si tú lo buscaste, si hubieses puesto por obra la palabra de Dios, lo que dice la ley, lo que dice su palabra, dice, huye de las pasiones juveniles, no estuvieras en ese asunto. Dios no te castiga, estás cosechando lo que sembraste. Y producto de eso, muchas veces, muchas jovencitas se van al matrimonio por obligación. ¿Por qué? Por tapar ese pecado, por tapar ese embarazo. Y menos pensado, después de un tiempo andan en divorcios porque simplemente hicieron cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Hay jóvenes, adultos, jovencitas, señoras, metidos en internet, metidos en asuntos depravantes. Ahora inclusive ya hay, es una pena decir, pero lamentablemente muchos divorcios se ha dado a través de las redes sociales. Lamentablemente muchos pecados se dan a través de las redes sociales, del internet, si no se lo maneja sabiamente. La tecnología es buena cuando se lo usa con la sabiduría de Dios, pero también es mala cuando no se lo usa con la sabiduría de Dios. Cuando le confronto a un muchacho, mira, pero ¿qué es eso que estás haciendo? No importa, total, ¿qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo. No preguntan, no piden consejo, no buscan a Dios para ver si lo que van a hacer es espiritual o no. ¿Me están entendiendo, amada iglesia? Sin ley y en desorden, como decía en la tercera, el pueblo se rebela. Yo les voy a poner otro ejemplo que tal vez a algunos les va a doler. La Biblia dice claramente: no salgáis fiador por nadie. En otras palabras, no seas garante, no saques dinero a préstamos, no saques préstamos. Eso dice la Biblia, porque si tú sacas quedas garante de alguien, y si esa persona a la cual quedaste garante no paga, dice la Biblia, te van a quitar aún hasta la cama donde duermes, te van a arrebatar las cosas. Así dice la Biblia, pero cuando no hay estudio de la palabra de Dios, que dice, no importa, es que si no se fía no se llega a tener. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos tiempos? Muchos negocios se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque hicieron alocadamente préstamos. Y vino esta pandemia, vino esta peste, juicio de parte de Dios para la humanidad. Y muchos quedaron aún sin sus propiedades. Es una pena, pero si hubiesen puesto en Dios las direcciones para hacer su negocio, emprender su comercio, su negocio, Dios le hubiese dado convicción de que es tiempo o no es tiempo. Y lo digo por testimonio personal. Amada iglesia, la mayor parte de ustedes saben lo que íbamos a hacer como familia, un emprendimiento, hacer algo mucho más grande como familia en el negocio de mis papás. Pero Dios me dio una convicción antes, en el mes de febrero me dio una convicción de que no es tiempo. Y cuando nos reunimos con mis hermanos en carne, les dije, pero ¿cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a hacer? Les dije, no tengo convicción de parte de Dios, no lo vamos a hacer todavía. A mediados de marzo nos dieron de que debemos entrar a cuarentena. Imagínense si nosotros no consultábamos a Dios, ¿en qué situación hubiésemos estado? La gloria sea de Dios. Hay que buscar la dirección de Dios. El pueblo, volviendo a los tiempos de Moisés, en Éxodo, el pueblo no sugirió si podían hacer el ídolo o no. Exigieron un ídolo. Miren, estaban sin ley y en desorden. El pueblo exigiendo un ídolo. Gloria al Señor. Sin ley y en desorden. Cuarto, se confunde hasta perderse.
Volvamos al versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué querían? ¿Qué quería el pueblo de Israel? Querían dioses. Y lo más trágico, además de querer dioses, querían que vayan ¿en dónde? Es increíble cuando no hay la palabra de Dios en el corazón de un cristiano. Toman decisiones alocadas. ¿Que vayan en dónde? Dice: haz los dioses que vayan delante de nosotros. Esto significa que ellos querían ser guiados por un ídolo, por un muñeco. El que va delante de ti te va guiando. Algunos dirán: pero pastor, yo ya no tengo ídolos. Muchos dicen: yo quiero un ídolo que guíe mi vida, que Él me diga cómo hacer las cosas, que Él me diga cómo adorar a Dios, que Él me diga cómo hacer mi vida. Quiero que Él vaya delante de mí, yo quiero mi ídolo. El pueblo se confunde hasta perderse. Josué, el líder del pueblo de Israel, después de la muerte de Moisés, cuando les llegó el momento de caminar a la tierra prometida, dijo, Josué capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, es decir, el arca, haya distancia como de 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro. No os acercaréis a ella. ¿Quién iba delante de los israelitas? El arca del pacto. Dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Quién les iba a mostrar el camino al pueblo de Israel por donde debían ir? La presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos armamos nuestro propio monito, nuestro propio idolito, llámese un ídolo que se ha levantado mucho en la iglesia, el conformismo. Otro ídolo que se ha levantado en la iglesia de Cristo, el amor al dinero. Otro ídolo que se ha levantado en medio de la iglesia, los afanes de esta vida. Mientras tanto que Josué está diciendo que el arca del pacto, Dios le dice que debe estar al frente, es decir, la presencia de Dios. ¿Quién le dio esa orden a los israelitas? Josué. Un ministro, un siervo fiel. Los siervos, los ministros fieles, enseñamos a la iglesia a ir siempre en pos de la presencia de Dios, en pos del único y sabio Dios. No buscamos entronizarnos, no buscamos provecho personal. Siempre los ministros fieles de Dios, en los que predicamos la palabra de Dios tal como debe ser predicada, siempre damos a la iglesia que el primer lugar, que la palabra de Dios siempre debe ser a la presencia de Dios. Si además del desorden que el pueblo de Dios vive, el liderazgo es débil y sin convicciones espirituales, también este es arrastrado al mismo desorden. Aarón ya había participado con Moisés delante de Faraón y había probado las experiencias de liderazgo. En Éxodo capítulo 4, versículos 15 y 16 está eso. Leerá usted, pero dice así en una forma parafraseada. Moisés le dijo a Aarón, porque Dios le dio esa orden, y Moisés le dijo a Aarón: ven, acompáñame con Faraón, porque Dios estableció que fueses mi boca, que tú fueras mi profeta, que tú hablarás a Aarón y yo te diré lo que vas a hablar. Una paráfrasis de Éxodo capítulo 4,
versículos 15 y 16. Este es un patrón espiritual que debe haber en toda congregación, de que nosotros hablamos lo que Cristo nos dice que hablemos, la sana doctrina. Aarón ya había probado estas experiencias de lo que es estar al frente y ejercer liderazgo, pero se dejó llevar por las convicciones ligeras del pueblo y fue arrastrado. Permítame dejar claro esto: en las congregaciones, en las iglesias, hay dos clases de siervos, hay dos clases de ministros, tipificados por Moisés y Aarón. Hay dos clases de liderazgo. La primera clase de ministro o de liderazgo es el que alimenta al pueblo con la palabra de Dios, que da como resultado una iglesia firme que se mantiene con su vista y esperanza puesta en Dios y no en el líder. Y la iglesia discierne si lo que está escuchando, si lo que estamos predicando es de Dios o no es de Dios, si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran discernir si se les está predicando o no la palabra de Dios en este momento? Para eso hay que ser discipulados. Y la segunda clase de ministro es el que alimenta al pueblo con lo que el pueblo quiere, y que resulta y que da como resultado una iglesia débil, que no sabe discernir, que interpreta mal la Biblia y junto con el líder entran en una mutua manipulación de las sagradas escrituras, en la que la iglesia se desvía en busca de dioses que vayan delante de ella, y el líder, con tal de mantener a la iglesia numerosa, contenta, entre comillas, avivada, la complace. El pastor de Dios no fue llamado a complacer al pueblo cuando el pueblo de Dios ignora la palabra de Dios. El pastor de Dios, cuando el pueblo de Dios ignora la palabra de Dios, fue llamado a predicar la palabra de Dios. Para eso Dios nos ha llevado a esta hermosa función y responsabilidad de ser pastor. Pero el pueblo, ¿por qué le exigió a Aarón a ser dioses? Porque el pueblo quiere adorar, y en eso estamos 100% claros. La pregunta correcta sería: ¿a qué es lo que quiere adorar el pueblo? La gente por naturaleza busca algo o alguien a quien adorar. Adorar es igual a reverenciar, clamar con extremo, tener puesta la estima en algo o en alguien. Usted es ese esclavo de lo que adora. Entonces, mire, para ir terminando, Aarón es la tipología de un líder, de un pastor, de una iglesia con su liderazgo débil, que se deja influenciar por los pensamientos de la iglesia, de los feligreses. Porque hay mucha gente que quiere escuchar predicaciones desde el púlpito, lo que le agrade a su oído, que predique cosas bonitas, que, por ejemplo, saca campeón, mensajes motivacionales, saca el campeón que está en ti. Quiere escuchar algo que le motive, pero no quiere ser confrontado su vida pecaminosa por lo que dice su palabra. Solamente quiere escuchar algo que le agrade a su oído, y que de domingo a domingo o de semana a semana viene, se congrega, pero no tiene compromiso, no es desafiada esa vida a dejar el pecado. Como vimos al principio, Israel fue sacado en libertad, pero todavía esos 430 años de esclavitud todavía tenían su mentalidad de adorar lo que Dios aborrece. Pero ¿por qué razón, como hemos aprendido en esta mañana, por qué razón el pueblo actuaba de esa manera? Porque no había ley. Hasta aquí vemos nosotros, en el versículo 1 de Éxodo 32, vemos que todavía no había ley. Y quiero dejar esto que quede en lo más profundo de nuestros corazones.
Un cristiano, una cristiana que ha nacido de nuevo, no escudriña la palabra de Dios. Es un cristiano que siempre va a vivir con esclavitud, con la mentalidad de la vieja naturaleza. Por ejemplo, el que tiene mal genio siempre va a estar: yo soy así, así soy yo y no me parezco a nadie. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser mansos. Cuando no estudiamos la palabra de Dios, la vieja naturaleza, los viejos dioses a los cuales servíamos, todavía gobiernan nuestras vidas. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos confronta y nos dice que ningún iracundo heredará el reino de los cielos. Ninguno que maltrata a su esposa va a disfrutar de las bendiciones de Dios. Ninguna esposa que es insujeta a su marido va a disfrutar de las bendiciones de Dios, porque eso dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Así dice la palabra de Dios. A las esposas dice: y vosotras esposas, estad sujetas a vuestros propios maridos. Entonces, cuando escudriñamos la palabra de Dios, nuestras vidas van cambiando. Aquí nos dice, por ejemplo: padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos. Entonces la palabra de Dios me dice que yo debo amar a mis hijos y no debo provocarles a ira. No debo estar a cada rato con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Al contrario, la palabra de Dios que mora en nosotros debe ser dando a nuestros hijos esa novedad de vida. Debe dar a nuestros hijos esas direcciones, esas directrices, cómo deben ser ellos con nosotros. La palabra de Dios dice a los hijos, por ejemplo, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra. Así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y decimos la palabra de Dios tal como debe ser dicha, entonces esa palabra de Dios va a cambiar, va a transformar nuestros corazones. La ley de Dios morando en nuestros corazones abundantemente, como dice el apóstol Pablo: y la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Entonces ahí nosotros vamos a saber cómo debemos conducirnos correctamente en nuestro diario caminar, sea en lo personal, sea como cónyuge, sea como padre, sea como pastor, sea como compañero de trabajo, sea como en donde quiera que estemos. Siempre vamos nosotros a llevar la palabra de Dios morando en nuestros corazones, y por ende nuestras vidas van a ser transformadas. Pero cuando no hay ley, entonces se dan las situaciones que pasó al pueblo de Israel. Simplemente se dio muchas cosas sin ley. Las características de una iglesia, las características de una vida cuando camina sin ley y en desorden. Esas 4 características que hemos aprendido, las cuales son, para terminar en esta mañana: sin ley y sin dirección de Dios, sin ley y en desorden, el pueblo, 1, no sabe esperar. 2, hemos visto, el pueblo evade la autoridad puesta por Dios. 3, se rebela contra Cristo y su palabra. Y 4, se confunde hasta perderse. Que el mensaje de esta mañana sea confrontando nuestros corazones y anhelemos escuchar cada día palabra de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo, firmes y adelante.